Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar, pues tenemos eh, justo el tiempo. Fertilidad y maíz, ¿sí? Dos temas unidos ahora para hablar un poquito de la fertilización de este cultivo. Como preámbulo, como antecedente, vean la importancia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes manifiesta la importancia de la fertilización adecuada en el cultivo de maíz y en cualquier cultivo. Veamos aquí cómo maíces del mismo híbrido, misma fecha de siembra, tienen un desarrollo totalmente distinto, solamente cambiando la fertilización. Incluso están en diferente etapa fenológica. Este cultivo muy raquítico, con deficiencias pues de todo, pero notoriamente de fósforo y nitrógeno por el crecimiento. Y aquí, aunque tienen el mismo grado de desarrollo, en cuanto a su fenología, en cuanto a las hojas ya desarrolladas, pues la coloración, el vigor y el tamaño de las hojas y por lo tanto mayor fotosíntesis se puede apreciar. Sé que hay gente conectada de diferentes lugares y por eso, como un preámbulo, como un antecedente, pongo aquí algunas imágenes de situaciones tan diversas para el cultivo de maíz. En México hay muchas hectáreas dedicadas a un cultivo de maíz tradicional, que son pues variedades criollas, como les decimos, con poco mejoramiento, con poca atención, en condiciones de ladera, temporal, le decimos aquí al secano, sin riego, es decir, sin un manejo adecuado de plagas, enfermedades, etcétera, con rendimientos pues de 1-2 toneladas por hectárea. El maíz se adapta a condiciones muy diversas, desde montañas altas hasta regiones cercanas a nivel del mar. Esto es en Guerrero. Por ejemplo, el estado de Guerrero es al sur de México. Aquí, como les comentaba el Inge Ernesto, andábamos en Ecuador, entre Guayas, en la región de Guayas, entre Salinas y Guayaquil, ahí con el ingeniero José Delgado, que también seguramente muchos conocen. Y bueno, hay maíces también muy tecnificados en regiones propias para ello, aquí en México en el Bajío, en Sinaloa, en Chihuahua, en Valles Altos también, en muchas regiones donde puede ser también de temporal, con buenos temporales en el año, buenas lluvias, o incluso de riego. Aquí abajo está, por ejemplo, en Tamaulipas. Esta foto me la mandó Hilario Reyes. Yo creo que se subió aquí a su pivote para tomar esa foto. Son condiciones pues diferentes, hasta Estados Unidos, ¿no? También con pues extensiones muy grandes, maquinaria muy eficiente también, muy grande para trabajar en diferentes superficies. Y con esto lo que quiero dejar claro es que pues entiendo que habrá condiciones muy diferentes, por ello también la fertilización deberá ser distinta. Pero bueno, precisamente hablando de Estados Unidos, veamos algunos datos, algunas estadísticas de los análisis de suelos que se realizan allá. Un número aproximado a 10 millones de muestras de suelo cada año. Ellos tienen más o menos 130 millones de hectáreas cultivadas en general, no de algún cultivo en específico. En México tenemos este otro dato en base a entrevistas con diferentes laboratorios y no tenemos tanto públicos como privados y estimamos que no se analizan más de 125,000 muestras de suelo en todo el país,
que tenemos aproximadamente 25 millones de hectáreas cultivadas. Es decir, que en Estados Unidos se hace una muestra cada 13 hectáreas y considerando que allá las superficies de producción son mucho mayores en promedio a las de México, pues la diferencia es abismal, ¿no? En México una muestra cada 200 hectáreas, más o menos el 5% del área agrícola. No presento aquí datos por no tenerlos confiables de otros países, pero he platicado también con varios laboratorios de Perú, de Ecuador y de Colombia, y me comentan que la relación es similar o quizá incluso inferior a la de México. Por lo tanto, pues tenemos mucho que trabajar en ese sentido, y por eso aquí pongo una información que nos puede ayudar a sensibilizarnos de la importancia del análisis. Hemos hecho este ejercicio con diferentes agricultores. Aquí les muestro uno de ellos con la señora Consuelo, Consuelo Pérez, de una región aquí cercana a Celaya, un municipio que se llama Comonfort, en donde ella pues es una buena productora históricamente de la región, pues de las destacadas, y normalmente andaba en un promedio de 12 toneladas por hectárea. Con ella quisimos trabajar y accedió a que hiciéramos análisis de suelo y nos dejara manejar la fertilización, que siguiera nuestra recomendación de un grupo de empresas, tanto de Intagri como de Fertilab. Y bueno, aquí los resultados. Ella, esto es lo que hacía cada año. Aplicaba 300 kilogramos de nitrógeno. A lo largo de la charla voy a hablar de kilogramos de nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes. No son kilogramos de fertilizante, aclarando. Esto habría que hacer ya la conversión para convertirlo a cada fertilizante. Cuando digo kilogramos de nitrógeno, me refiero a eso, al nitrógeno, en diferentes formas. Y fósforo ya sabemos que está expresado como pentóxido de fósforo, P2O5, potasio como K2O, etc. Hago esta aclaración que será válida para todas las demás diapositivas, que es como normalmente se expresan todas las dosis de recomendación de fertilización y también como vienen expresados los fertilizantes. Bien, continuando, ella aplicaba 300 kilogramos de nitrógeno, 80 de fósforo cada año, 100 de potasio y 10 de magnesio. Haciendo el análisis, nos percatamos que había un problema de sodicidad y que era conveniente aplicar yeso agrícola, 2 toneladas por hectárea. Aquí nos dijo, bueno, va a subir mi costo de fertilización, pero estuvo de acuerdo. Nitrógeno para esos niveles de rendimiento, de 12 subirlo quizá a 14, a 15 esperábamos, lo subimos, ajustamos la dosis y con 250 kilogramos de nitrógeno eran suficientes, de acuerdo a la metodología que voy a plantearles de manera resumida. Fósforo 20, se redujo bastante la dosis porque ya tenía años fertilizando con esas dosis y pues el suelo estaba ya muy rico en fósforo. Potasio, lo mismo, el potasio y el fósforo se pueden ir acumulando en los suelos hasta llegar a niveles altos donde ya el efecto puede ser mínimo de seguir aplicando en grandes cantidades. Magnesio no fue necesario y ella nunca había aplicado micronutrientes. En particular le recomendamos que aplicara boro y zinc. ¿Sí? Boro y zinc, dos nutrientes que es muy común que estén deficientes en muchos suelos. Y bueno, el costo de la fertilización por hectárea incluso no subió. En muchos casos sí llega a subir cuando hacemos este ejercicio, pero aquí, como están muy acostumbrados a hacer altas dosis de fertilización de fósforo y potasio, pues se redujo el costo de fertilización, incluyendo el costo del análisis.
unos 90 pesos por hectárea, asumiendo que ese análisis sirvió para 10 hectáreas. Vean cómo el principal beneficio pues no es el ahorro en fertilizantes, que es importante, por supuesto, pero vean el rendimiento. Ella hizo el mismo manejo, mismos híbridos, mismo manejo de plagas, de enfermedades, etcétera. Solo hizo el cambio de la fertilización y vean la diferencia en rendimientos. Entonces, pues ella y muchos otros han quedado convencidos del uso del análisis de suelo. Y pues de eso vamos a hablar, ¿no? De cómo fertilizar, pero basándonos en un análisis de suelos. Bien, ¿qué incluye el análisis de suelos? Incluye diferentes parámetros que se miden en el laboratorio. Uno de ellos son las propiedades físicas. Aquí están enumeradas. Propiedades físicas es la textura del suelo o clase textural, que hay 12 diferentes clasificaciones. Las arcillas son las partículas más finas del suelo. La textura se refiere al tamaño de partículas, ¿sí? ¿De qué tamaño son las partículas de suelo en promedio? O cuál es la que predomina. Las más grandes son las arenas, que llegan hasta 2 milímetros de diámetro. Los limos son intermedios y las arcillas son las partículas más finas, más delgadas, tienen una estructura laminar, no son esféricas como las arcillas. Y bueno, son las que retienen más humedad y tienen menor aireación, menor drenaje, ¿sí? Les conocemos de muchas formas coloquialmente, barriales en algunas partes, suelos pesados. Suelos pesados es un nombre un poquito confuso a veces, porque cuando analizamos otra de las propiedades físicas, que es la densidad aparente, esta propiedad nos dice qué tanto pesa el suelo, ¿sí? Si yo agarro 1 litro de ese suelo, ¿cuánto pesa? Y bueno, pueden estar desde 1.1 hasta 1.8, más o menos, gramos por centímetro cúbico o kilogramos por litro. Y curiosamente, los suelos arcillosos son los menos pesados. Son los menos pesados, los que tienen menor densidad aparente, vaya, por el gran espacio poroso que tienen, espacio poroso total. Tienen menos macroporos que ayudan al drenaje, pero tienen mucho microporo, ¿sí? Que ayuda a retener humedad. Entonces, ¿por qué les decimos pesados? Pues porque se humedecen mucho y son muy pesados para trabajar, pero por el agua que contienen, por el agua que retienen, pesan más. Pero la densidad aparente se calcula pues en peso seco, ¿no? En suelo seco. Entonces, son los más ligeros. Incluso este está más bajo del promedio, este ejemplo, menor de 1. ¿Sí? Es un suelo seguramente muy arcilloso y con un buen contenido de materia orgánica, que también la materia orgánica es la que pesa menos, bueno, tiene una densidad menor a 1. Y otras propiedades que nos van a servir mucho para definir los riegos, ¿sí? Hablando de las arcillas, les comentaba, son partículas que por su estructura también molecular, tetraedros u octaedros, aluminosilicatos, tienen cargas negativas todo alrededor, toda su superficie está cargada negativamente, cargas eléctricas negativas, y por lo tanto atraen a los elementos que tienen cargas positivas, a los que llamamos cationes. ¿Sí? Los cationes son calcio, potasio, sodio, magnesio, ¿sí? Principalmente. Entonces, entre más arcilloso sea un suelo o entre más porcentaje de materia orgánica contenga, va a tener una SiC. Quizá he escuchado el término SiC, que es la capacidad de intercambio catiónico. Va a tener una mayor SiC ese suelo, si tiene más arcillas. Un suelo muy arenoso tiene algunas ventajas, como que no se encharca, por lo tanto, quizá menos riesgo de algunas enfermedades del suelo.
un buen drenaje, pero tiene muy baja SIC, muy baja capacidad de intercambio catiónico, por lo tanto muy pocos cationes que se queden adheridos a la superficie y que finalmente pues son nutrientes para las plantas. Y bueno, aquí se ve como los aniones, los que tienen carga negativa, como los cloruros, sulfatos y los nitratos, que es una de las principales formas en que está el nitrógeno en el suelo, pues no se adhieren a las arcillas y se lixivian, se lavan, ¿sí? Se van hacia niveles inferiores del suelo. ¿Qué más contiene el análisis de suelo? Bueno, aquí están todos los nutrientes que veremos más adelante. Y aquí vamos a ver cómo calcular esa SIC, esa capacidad de intercambio catiónico. Aquí encontramos a los cationes, potasio, calcio, magnesio y sodio. Estos 4. En el caso de Fertilab, presentan este cuadro en donde muestran la relación que hay entre cationes. Sí, aquí vemos que de toda la SIC que hay, en este caso 19.7, un 55% es calcio, un 22% magnesio, 11 potasio, 10 sodio, etcétera. Un poquito de aluminio. Y entonces vemos en qué manera están saturados con cada uno de estos cationes de esa SIC total, qué porcentaje es cada catión. Algunos laboratorios no muestran este dato y por ello vamos a ver de manera muy breve cómo calcularlo si ustedes solo tuvieran esta concentración, estas partes por millón de cada catión. ¿Sí? Este material se los van a proporcionar o van a tener la manera de tenerlo. Entonces van a usar estos factores para convertir las partes por millón a miliequivalentes. Este es otro ejemplo distinto, que tiene 2.500 partes por millón de calcio. Los dividen entre 200. Esto viene del peso equivalente del elemento. Y les va a dar el dato en miliequivalentes por 100 gramos. Lo mismo con el magnesio, entre 120, etcétera. Y después van a sumar todos estos datos en miliequivalentes por 100 gramos, y van a tener la SIC total. En este ejemplo, la capacidad de intercambio catiónico total me da 20.5. Y luego ya para calcular los porcentajes que veíamos en el análisis, se hace una regla de 3. 20.5 es el 100% de la SIC. Entonces, ¿cuánto es 12,5? 61%. 2.5, ¿cuánto es? Sodio, ¿cuánto es? Etcétera. Bien. ¿Y esto para qué me sirve? Yo conozco esta relación ideal de cationes. Son rangos amplios porque pues hay muchos factores que pueden intervenir, pero se ha observado que un suelo con estos niveles de saturación es muy adecuado para la producción agrícola. Alrededor del 70% de calcio, y aquí pueden ver los demás valores. Se busca que aluminio esté menor al 5%, lo mismo que el sodio. Y veíamos, por ejemplo, aquí que el sodio en este caso tiene más de 10% de saturación. ¿Sí? Por eso está hasta en rojo, como una alerta. Ahí necesitamos que estén bajos esos niveles. ¿Qué pasa si está alto, en este caso, el sodio? Arriba de un 5% de saturación de sodio, es PSI, porcentaje de sodio intercambiable, se considera un suelo sódico. Y los suelos sódicos tienen muchos problemas, tienen pHs altos, muy altos, arriba de 8, tienen una conductividad hidráulica muy baja, es decir, que el agua no se mueve en el suelo, incluso no penetra, a veces se queda en la superficie o escurre, no hay absorción de agua por el suelo. Y esa conductividad, pues miren, a mayor porcentaje de sodio, va bajando la conductividad.
Entonces, ¿qué se hace para corregir estos suelos sódicos? Que ustedes se van a dar cuenta si tienen un suelo sódico a través del análisis de suelos, porque esos niveles de pH pues, no son adecuados para el maíz en general. Pues hay que desplazar todo ese sodio que está pegado a las arcillas, estos cationes sodio, hay que desplazarlos con calcio, usando sulfato de calcio, o sea, yeso agrícola. Saturamos con calcio y vamos a mejorar la proporción de cationes, ¿sí? Va a haber más calcio que sodio, lo cual va a ayudar al cultivo. Y bueno, el laboratorio, en el caso de Fertilab, hace la recomendación ya automática de la dosis de yeso agrícola. Nosotros en un curso completo que tenemos de fertilidad de suelos, que es de 16 horas en promedio, pues ahí vamos a ver paso a paso cómo se calculan todas estas dosis, ¿no? No solo de yeso, sino de cal, de nitrógeno, fósforo, potasio y todos los macro y micronutrientes, ¿sí? En base al análisis de suelo. Ahora pues daremos una plática muy corta de 1 hora, ya llevamos unos 20 minutos. Solo vamos a presentar un panorama general de la fertilidad de suelos para el cultivo de maíz, esperando se lleven ideas pues que les sean de utilidad. Aquí vemos un mapa de América, muy general, obviamente, de los niveles de pH. Vemos como en México, sobre todo en el centro y norte de México, abundan los suelos alcalinos, muchos de ellos suelos calcáreos, también aquí en la península de Yucatán hay algunos, y como a partir de Centroamérica, sur de México y gran parte de Sudamérica, tenemos suelos ácidos. Acuérdense que, bueno, la acidez mide de manera, es un logaritmo negativo, ¿no? De la concentración de hidrógeno, es decir, mide qué tanto hidrógeno, iones hidróneos hay en la solución del suelo, y es como en el estómago, ¿no? Como en el organismo. Tenemos acidez, hay que neutralizarla con bicarbonatos, ¿sí? Con bicarbonatos, en este caso de calcio, porque si usáramos de sodio, pues generaríamos también un problema de sodicidad. Entonces vean cómo hay una gran superficie para todos los amigos colombianos, venezolanos que nos puedan estar escuchando. Allá es muy común que los suelos sean muy ácidos. Este es un mapa, insisto, muy general. Hay veces que de una parcela a otra hay diferencias por el manejo que se les ha dado. En zonas alcalinas puede haber suelos que se acidificaron y viceversa. Pero en general estos suelos ácidos pueden presentar una toxicidad por aluminio, ¿sí? Por aluminio, y va a ser perjudicial para el cultivo de maíz. No va a haber buenos microorganismos en el suelo, va a haber poco desarrollo biológico y el maíz también puede tener esta toxicidad. Y por ello hay que encalarlos. Es un proceso, digamos que similar. Aquí el problema es el aluminio y el hidrógeno que se fueron formando y hay que desplazarlos con cal agrícola, que es carbonato de calcio, ¿sí? Si tuviéramos también muy baja proporción de magnesio, podemos usar cal dolomita, y esta dolomita tiene carbonato de calcio y también tiene carbonato de magnesio. Nos va a ayudar a guardar un balance adecuado. Sin embargo, la cal agrícola es muy poco soluble, ¿sí? Se queda en la superficie, hay que incorporarla, pero aún así, pues llevarla abajo de 30 centímetros es pues complicado. Y por ello también se recomienda el uso de yeso agrícola en suelos ácidos. No para subir el pH, el yeso agrícola no va a elevar el pH. Acordémonos, el pH 7 es el neutro, abajo de pH 7, es decir, pH 6, 5, son ácidos, y pH de 8 es alcalino. Entonces, el yeso no va a subir el pH, pero sí contrarresta la toxicidad por aluminio y sí da mejores condiciones a las raíces. Sí, aquí vemos un suelo ácido en suelos tropicales, suelos muy lluviosos,
históricamente, geológicamente, pues se han ido desplazando estos cationes, cationes básicos, calcio, magnesio. Está la lluvia, se los llevó, los lavó. Y el aluminio contenido en las partículas de suelo empieza a hacerse soluble a niveles inferiores de pH y está pues ya en contacto con la planta y genera estos problemas que les comentaba. Aplicamos yeso agrícola y se va a desplazar el aluminio con calcio, formando sulfatos de aluminio que son ya menos solubles y pueden eliminarse, pueden eliminarse ahí de la zona de la rizósfera. Aquí vemos esto que les comentaba. Imaginémonos que esta es la superficie del suelo y hacia abajo es una mayor profundidad. Y la línea azul es un suelo en donde se aplicó solamente cal, carbonato de calcio. Entre más a la derecha, quiere decir que yo tengo más cantidad de raíces. Vean cómo apliqué cal, entonces tuve una buena densidad de raíces en la superficie, ¿sí? Y a medida que voy hacia abajo, ya no tengo raíces porque aumenta la acidez. La cal no llegó acá abajo y la acidez hizo que hubiera poco desarrollo de raíces. En cambio, en este caso de la línea roja, apliqué no solo cal, sino también que aplicamos yeso agrícola. Bueno, aplicó aquí estos científicos hace ya 20 años y demostraron cómo el yeso agrícola ayudó a que en superficies más profundas, perdón, a que a niveles más profundos de suelo haya un mayor desarrollo de raíces, ¿sí? Hubo buena densidad. Después, lógicamente, ya a una profundidad muy grande, ya hay pocas raíces por la propia naturaleza del cultivo. Entonces, estos dos primeros parámetros son muy importantes. Conocer si mi suelo es salino o si mi suelo es sódico, si mi suelo es ácido, para corregirlo con cal agrícola y o con yeso agrícola. Pero además, el análisis de suelos me va a decir la disponibilidad de otros nutrientes. Hay 17 nutrientes esenciales para las plantas, 17 nutrientes que cumplen con los criterios que definieron también ya hace como 80 años Arnold y Stout, quienes dijeron que para considerarse un nutriente esencial, pues se requiere demostrar, comprobar qué función tiene ese nutriente en la planta y que la planta no pueda desarrollarse adecuadamente sin ese elemento. Entonces aquí están los 17 elementos. 3 de ellos, carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyen más del 90% del peso seco de la planta de maíz, pero no los aplicamos en los fertilizantes. Estos vienen del agua y también de la atmósfera, del aire. Por eso es importante tener un buen balance de oxigenación en el suelo y en el caso de cultivos de riego, pues hacer un riego adecuado, no encharcar y no dejar a la planta con estrés hídrico. Luego aquí están los micronutrientes y los macronutrientes. Más adelante voy a mencionar cada uno, por eso no me detengo. Pero quiero comentarles que este es el esquema con el cual se ejemplifica la ley del mínimo de Liebig, que dice que el rendimiento, en este caso el nivel de agua de este barril imaginario, el nivel de agua, el nivel de rendimiento va a estar dado por el factor limitante. Normalmente un agricultor aplica nitrógeno, fósforo y potasio, NPK, y aumenta estas tablitas muchísimo, a veces se las lleva hasta acá arriba, como veíamos el caso de la señora Consuelo, y no sirve de nada. Por más que aumente el potasio, mi rendimiento no va a subir, mientras mi factor limitante sea magnesio, o sea boro, o sea zinc. Por ahí se va a escapar el rendimiento. Y pues la única manera de conocer cuál es el factor limitante es mediante el análisis de suelo. Aquí solo lo ponía como un tema importante, no es el tema de hoy, el riego,
pero para todos los cultivos en riego es vital que hagamos un riego más eficiente. Por supuesto, por tema ambiental, de cuidar el agua, pero también por tema de productividad. La mayoría de agrónomos y de agricultores decimos que ya sabemos regar y lo consideramos como algo muy fundamental, muy básico, pero no le damos tiempo a, a ver si realmente estamos haciendo un riego adecuado cuando la planta lo requiere y de acuerdo a la capacidad de retención de humedad que tiene el suelo. Veíamos un mapa muy general de todo el continente, donde hablaba de suelos alcalinos y ácidos, pero aquí, bueno, recordar que la fertilización es específica para cada predio, para cada región. Aquí este es el rancho de una misma persona. Esto es en Zamora, Michoacán, en México. Y vemos cómo, incluso en una imagen así sencilla de Google Maps, esto no es ni drones ni imágenes satelitales más de mayor resolución. Es algo muy sencillo, pero desde ahí se alcanza a ver cómo pues hay una coloración diferente y se nota en los cultivos. El agricultor se da cuenta que en una parte rinde más que en otra. Entonces, cuando suceda esto, pues tenemos que limitar la parcela en sectores y para cada sector hacer un análisis de suelo distinto para saber cómo fertilizar en cada región. Ahora ya hay muchos avances también con la agricultura de precisión, ¿no? Para quienes puedan hacerlo. Las siguientes diapositivas voy a ir enumerando los nutrientes esenciales y algunas características de ellos. Aquí se ve la deficiencia de nitrógeno, un amarillamiento completo de la planta, iniciando en partes maduras y también en partes jóvenes posteriormente, si es muy acentuada. El nitrógeno no hay que convencer a ningún agricultor, por pequeño que sea, que se debe de aplicar pues cada ciclo. El nitrógeno es un elemento que se pierde siempre del agrosistema y por ello aquí voy a ir mostrando de cada elemento estos datos. Vemos como de 35,000 muestras de suelo analizadas en Fertilab, hicimos una hoja completa de Excel para ver el comportamiento y considerando que a partir de 120 partes por millón de nitrógeno ya no se requería mayor dosis, vemos que el 98% de los suelos que analizan están por abajo de ese nivel. Entonces, es casi seguro, sin hacer un análisis de suelos, que su cultivo requiere una fertilización nitrogenada. Y el nitrógeno pues tiene muchas funciones en la planta. ¿Por qué? Aunque yo aplique, incluso si apliqué dosis altas de nitrógeno el ciclo anterior, no lo tengo presente en el suelo al siguiente ciclo. Bien, aquí explicamos rápidamente el ciclo del nitrógeno desde el punto de vista agrícola. Nitrógeno abunda en la atmósfera, ¿sí? Es un gran porcentaje del aire es nitrógeno, es el elemento predominante. De hecho, pues hasta inflan llantas con nitrógeno, ¿no? Solo quitan un poco de oxígeno, dióxido de carbono y ya todo lo que queda es nitrógeno. Más del 80% del aire es nitrógeno. Y bueno, con algunas industrias muy grandes que requieren mucha energía, se puede romper este enlace fuerte que tienen los dos átomos de nitrógeno, que están unidos en esta molécula, que es como está presente en el aire y que no la pueden absorber las plantas. En la naturaleza, pues se hace en las tormentas eléctricas. Estas son las que rompen ese enlace y pueden fijar el nitrógeno en el suelo, además de los microorganismos también simbióticos, ¿no? Pero bueno, en agricultura comercial hay que fertilizar, se requiere. Y pues vamos a suponer que aplicamos un nitrato de amonio, fosfonitrato, una urea. El nitrógeno va a formar amonio, va a estar como amonio y como nitratos.
¿sí? Son las dos formas en que está en el suelo y las dos formas en que se puede absorber por las plantas, por las raíces. El amonio del suelo, gracias a algunas bacterias en suelos ricos en microorganismos, sucede la nitrificación y también se convierte en nitratos. Ambos se absorben por la planta, siguen diferentes rutas. Normalmente el amonio también se convierte en nitratos. Los nitratos se pueden acumular incluso en las vacuolas de las células vegetales, no así el amonio. El nitrato se convierte, también hay un proceso de amonificación, que después se hacen pues aminoácidos y proteínas para la planta. Pero el nitrógeno en forma de nitratos, sobre todo cuando hay condiciones de poco oxígeno, se desnitrifica, ¿sí? Empieza a perder átomos de oxígeno, se forman óxidos, óxido nitroso, óxido nítrico, y se van al ambiente. Es cierto que también la lluvia ácida aporta algo de nitratos, pero también lluvias excesivas, como los nitratos, acuérdense que son aniones, no se pegan a las arcillas, no se adhieren y se lavan. Les llaman lixiviación. Es el lavado de esos nitratos. Hay otro proceso que le pasa a los nitratos, que es el de inmovilización, que se refiere al consumo de nitrógeno por parte de los microorganismos. Los microorganismos ocupan nitrógeno y pues al comérselo, por así decirlo, le llamamos que lo inmovilizan. Ciertamente después mueren y vuelven a liberar nitratos, pero es mayor la inmovilización que hacen, ¿sí? El amonio como tal también se volatiliza, es cuando hay un olor muy característico, la volatilización amoniacal. Y bueno, algunos aportes adicionales, ya comentábamos principalmente las leguminosas, pero también hay pues otras bacterias que pueden, no solo las bacterias asociadas a leguminosas, que son Rhizobium, también hay otras, Azotobacter, Azospirillum, que pueden fijar nitrógeno asociadas a otras plantas. Y hay un proceso en el que la materia orgánica se va humificando y se llega a mineralizar también. Entonces, pues siempre hay una necesidad, un requerimiento de nitrógeno en los cultivos. Ese cada año se va a aplicar, pero el análisis nos va a permitir hacer una dosificación adecuada y no tener estos problemas que rápidamente enumero. ¿Qué pasa si aplicamos demasiado nitrógeno? Plantas muy vegetativas, ¿sí? Y que producen poco flor o fruto. Hortalizas con exceso de nitratos. Aquí están gramíneas con toxicidad por amonio, ¿sí? Se llega a intoxicar, sobre todo en etapas iniciales. Vean aquí, esto es una intoxicación. Aparte la contaminación, ¿sí? El nitrógeno y el fósforo hacen que se dé el fenómeno conocido como eutroficación de cuerpos de agua, mantos acuíferos, donde pues muere una gran cantidad de organismos por el exceso de nitrógeno y fósforo que hace que crezca demasiada biomasa vegetal, ¿sí? Muchas plantas impiden la entrada de rayos del sol, la entrada de oxígeno, se consume y mueren peces y muchos animales, ¿no? Y además también se contamina por la energía que se requiere para producir el nitrógeno, el fertilizante nitrogenado, que incluso aquí con este estudio de 2002 se ve que es mayor la energía que se requiere para ese nitrógeno, hablando de la producción de maíz, que todo el diésel o la electricidad que también se llega a requerir. Y además, pues si estamos tirando nitrógeno en exceso, pues también hay un efecto financiero, ¿no? También estamos tirando el dinero, estamos desperdiciándolo y perdiendo rentabilidad del cultivo. Para la dosis de nitrógeno,
se hace esta fórmula, que aquí está muy resumida. La demanda va a estar en función de la meta de rendimiento multiplicada por la extracción unitaria, es decir, cuánto nitrógeno se requiere por cada tonelada de maíz que se produce, que el valor es de 19.7 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada producida. Si yo aspiro a un rendimiento de 10 toneladas, de acuerdo a mi semilla, a mi región, a mi sistema de producción, pues en teoría, bueno, en un esquema cerrado, donde no hubiera otros factores, voy a requerir 197 kilogramos de nitrógeno. Sin embargo, pues no es un laboratorio, hay muchas cosas que interfieren, como la eficiencia, como todas las pérdidas que ya vimos, la lixiviación, desnitrificación y volatilización amoniacal, incluso la fijación de amonio por algunas arcillas. Y también hay muchos elementos que aportan nitrógeno, como la materia orgánica que tenemos en el suelo, el nitrógeno, los nitratos que ya estaban en el suelo, que los representa un análisis, que es el nitrógeno inorgánico. La cantidad de materia orgánica del suelo también va liberando nitrógeno disponible cada ciclo, cada año. El cultivo anterior puede aportar o puede quitar nitrógeno disponible. Leguminosas o cultivos incorporados como frijoles, brócolis, hortalizas verdes van a dejar nitrógeno, algunos más y otros menos. Y si el cultivo anterior fue algún cereal, alguna gramínea, trigo, avena, cebada o un mismo maíz, aunque hayamos incorporado los residuos, por la inmovilización que ya explicábamos, los microorganismos van a requerir nitrógeno para degradar todo ese carbono, cuya relación es muy alta en estas pajas. Entonces van a quitarle nitrógeno al cultivo, por lo que cuando incorporen residuos, la dosis de nitrógeno va a ser mayor, ¿sí? Por supuesto, trae muchos beneficios incorporar nitrógeno, incorporar los residuos, pero van a requerir más nitrógeno. Entonces, bueno, esta es una fórmula que se explica paso a paso. Hay ya muchos estudios con los cuales podemos determinar cuánto extrae el cultivo. En el caso de maíz ya les dije, 19.7, pero saber de acuerdo a la materia orgánica cuánto se mineraliza cada año en función de la textura, cuánto nitrógeno orgánico está, cómo convertirlo a kilogramos por hectárea. Ya está en partes por millón, también es sencillo. Hay una tabla muy completa de muchos cultivos en función de su rendimiento, cuánto nitrógeno aportan o quitan, y desglosamos toda esta fórmula que antes parecía muy, muy sencilla aquí, y aquí ya desglosada. Sigue siendo sencilla, pero ya lleva un poquito de tiempo elaborarla paso a paso y tener todos los datos de cada parcela. Pero con esta herramienta ya podemos hacer una dosis muy adecuada de nitrógeno, cuidando obtener buenos rendimientos y no estar desperdiciándolo, ¿sí? Se tienen datos, esto es una investigación del doctor Javier Castellanos, que cuando hizo su doctorado, sobre cómo se van mineralizando el nitrógeno de los abonos orgánicos. Y bueno, para terminar con el nitrógeno, ¿qué fuentes de nitrógeno tenemos? Aquí menciono las más comerciales. El amoníaco, al ser la primera que sintetizan las industrias, pues es la más económica por su alta concentración, ¿sí? Después, a partir del amoníaco, se pueden elaborar diferentes fertilizantes. Una composta libera o mineraliza poco nitrógeno, a diferencia de estiércoles más jóvenes. Y aquí está cómo puede aportar nutrientes los residuos, ¿sí? Aunque aporta nitrógeno, por el hecho de que los vamos a degradar, los microorganismos los van a degradar, van a ocuparlo también. Todos los demás sí van a hacer aportes hacia la planta, van a estar disponibles. Fósforo, cuando hay deficiencias se notan coloraciones
rojizas o moradas, vemos que un 52% de los suelos en México, basándonos en ese resultado que les comentaba, pueden ser deficientes en fósforo y tener una respuesta adecuada. Lo que nos dice el análisis de suelo en el fósforo, quiero aclararlo, es el fósforo que está disponible para las plantas. ¿Sí? Es un fósforo, porque efectivamente hay fósforo que ya está muy fijado, ¿sí? al suelo y que no está disponible. Pero el fósforo, si se analiza con Bray o con Olsen, esos dos métodos aprobados por la norma oficial mexicana, pues estamos hablando de fósforo disponible para las plantas, que cada uno tiene diferente escala, ¿sí? Olsen se usa en suelos con más de 5% de carbonatos, es decir, suelos que tienden a la alcalinidad, y Bray se puede usar para suelos neutros o suelos ácidos. Por eso cuando hagan un análisis, revisen qué método usaron para poder interpretarlo, ¿sí? Saber si es un nivel medio o bajo o alto. El fósforo se va acumulando en el suelo. ¿Sí? Aquí este es un experimento de Antonio Mallarino, un investigador muy reconocido en fósforo y potasio, que ahora está en Iowa, es argentino. Y vemos cómo a partir de 30 partes por millón de fósforo Bray, pues aunque sigamos aumentando la dosis, ya no hay un incremento de rendimiento. ¿Sí? Entonces, si tenemos más de eso en el suelo, ya no tiene caso seguir aplicando o aplicar solo una dosis para irlo recuperando el fósforo que va extrayendo el cultivo. Nada más. Aquí este es un análisis de muchos años, 50 años en Irlanda. Aquí se analizaba antes con otro método que es Morgan, pero nos ilustra cómo, aunque en 1980 se dieron cuenta que ya no era necesario estar aplicando tanto fósforo y las dosis comenzaron a bajar, el nivel de fósforo en los suelos siguió elevándose, porque el fósforo se seguía acumulando. Superfosfato de calcio simple y triple, muy comunes, fosfato monoamónico, el MAP, fosfato de amónico, quizá el más utilizado, 18460, y otros fertilizantes, pues con mayor tecnología también, ¿no? Pero a costos mayores. Siempre hay que tener en cuenta, cuando hay fertilizantes que tienen más de un nutriente, considerar los aportes del otro nutriente para sacar el costo o el precio por cada kilo de fósforo aportado. Estos precios no están muy actualizados, son de hace unos 3 años, están en pesos mexicanos, pero sirven como una orientación para que ustedes puedan definir. Ustedes cotizan lógicamente con sus proveedores y pueden analizar el precio por kilo de fósforo, ¿sí? De P2O5, para poder elegir la mejor fuente. Además de otros factores como el índice de acidez, el índice de salinidad. Si ya tienen suelos ácidos, no van a aplicar fuentes que siguen acidificando como los amonios, ¿no? Sulfato de amonio, etcétera, urea, y preferir nitratos en algunos casos. Aquí están cuánto fósforo aportan algunas fuentes orgánicas. Cuando hay deficiencia de potasio, se ve como un exceso de salinidad. Las orillas de las hojas se empiezan a secar. Y aquí vemos cómo no es tan frecuente los suelos deficientes en potasio en México, ¿sí? Estos son suelos con muy alto nivel de potasio, que en total suman el 59%. Aquí están los niveles de potasio en el suelo. Hay muchos suelos arriba de 300 partes por millón que los agricultores los siguen fertilizando con más potasio. Y nuevamente aquí Antonio Mallarino nos muestra que ya después de estos niveles, incluso él lo maneja más bajo, desde 200 partes por millón, ya no hay respuesta a potasio, ya no hay incremento en rendimiento. Cloruro de potasio, no hay que tenerle miedo si no hay mucha salinidad en el suelo o en el agua.
es la fuente potásica más, pues más rica en potasio y más económica, ¿sí? Y hay otros fertilizantes, sulfato de potasio, nitrato de potasio, KTS. Aquí está el contenido de potasio en algunos abonos orgánicos. Aquí les dejo la tabla para magnesio. El azufre es un elemento que normalmente no lo consideramos porque viene intrínseco en otros fertilizantes, ¿no? En los sulfatos, pues de potasio, de amonio, etcétera. El sulfato de magnesio incluso. Pero en la medida, desde hace algunos años que hacemos uso de fertilizantes más puros, pues se han visto ya deficiencias de azufre. Es muy similar a la de nitrógeno, pero como es menos móvil, se manifiesta primero en hojas más nuevas, ¿sí? Este amarillamiento, esta clorosis. Vamos a pasar a los micronutrientes. Hay 8 micronutrientes esenciales. Les llamamos micronutrientes porque se requieren en cantidades menores, en dosis bajas, pero son igual de importantes que los macronutrientes, ¿sí? Vemos aquí el caso de hierro. Esta clorosis intervenal es típica de la deficiencia de hierro en las hojas nuevas, en las hojas jóvenes, porque es muy inmóvil por floema, entonces no se transporta de las hojas viejas hacia las nuevas, ¿sí? Y aquí vemos cómo también interfiere la genética, ¿sí? Bueno, este es un cultivo en particular, esta es una producción de semilla, pero vemos cómo no todos los surcos se ven así de amarillamientos, de amarillados. En México hay una alta probabilidad de que haya deficiencia de hierro porque hay muchos suelos alcalinos, si recuerdan el mapa. En Chiapas, en Colombia, en lugares con suelos ácidos, es poco probable que haya respuesta a hierro. Al contrario, incluso puede haber niveles muy altos que pueden llegar a ser tóxicos de hierro. En zonas donde haya deficiencia de hierro, es recomendable ocupar quelatos. Los quelatos son como pinzas, moléculas que atrapan al metal, al hierro en este caso. Lo mismo funciona para manganeso, zinc, cobre. Hay quelatos de estos metales y son absorbidos más fácilmente por las plantas. Vemos como el EDDHA, incluso a pHs tan alcalinos como 9, sigue siendo muy, muy estable. El EDTA funciona bien todavía a pH de 6,5, pero a pHs ácidos, si lo acidifican un poco, todos funcionan. Incluso el sulfato de hierro puede funcionar. O sea, el hierro no quelatado, a pHs ácidos es muy soluble. Pero entre más se alcalinice, todos estos metales catiónicos, el cobre, el manganeso, el zinc, el hierro, no van a estar disponibles para las plantas. Es muy poco frecuente que haya una deficiencia de cobre porque solemos aplicar muchos fungicidas o bactericidas a base de cobre, pero pues es un nutriente esencial que también lo requieren las plantas, ¿sí? Aquí están algunas fuentes de cobre, sulfatos o quelatos. Manganeso también se nota en las hojas jóvenes porque es también poco móvil. No es tan frecuente la respuesta a manganeso, pero hay que hacer un análisis para poder estar seguros. El zinc, un elemento que muy frecuentemente está deficiente. Vean, más del 50%, considerando estos otros 24%, sería casi el 73% de los suelos pueden tener una respuesta a zinc en México, ¿sí? Hay que hacer un análisis. Y bueno, aquí rápidamente les menciono el tema de la biofortificación. Si logramos producir cereales, maíz, con mayor contenido de nutrientes, pues ayudamos también a la alimentación humana. Hay proyectos muy importantes, alguno del doctor Ismail Chakmak con la Fundación Bill Gates, en donde le ponen hierro a los frijoles, zinc al trigo, al maíz, para evitar la deficiencia de zinc en los niños que tiene, pues en Latinoamérica todavía hay mucha desnutrición también, esto es también en África y en Asia, pero pues para el desarrollo humano, ¿sí? Crecimiento, desarrollo del cerebro, etcétera. Como pasó con el bocio, ¿no? El
con el yodo, que se solucionó con la sal yodada, etcétera. Si alguien ahorita ya se está durmiendo, espero que no, puede ser que tenga deficiencia de zinc, ¿no? Ayuda a que el cerebro esté activo. Se recomienda que tengan los granos entre 40 y 60 miligramos de zinc por kilogramo, 40 a 60 partes por millón. Y en promedio, este es el contenido de zinc en los granos, ¿sí? Al no estar, en lugar de medicinas o suplementos alimenticios, pues aplicarlo al suelo es una forma también de contribuir a, a solucionar este problema. Molibdeno y boro son dos micronutrientes que no son cationes. El boro va a ayudar a que haya un buen llenado de granos en toda la mazorca. Hay alta probabilidad de respuesta a boro, muchos suelos deficientes en boro, y a veces por unos kilos que no aplicamos de boro, y aunque le apliquemos mucho nitrógeno y fósforo, no podemos obtener altos rendimientos. Entonces hay que analizar boro en el suelo para saber si lo requieren, y tengan cuidado nada más con el contenido de boro en el agua, porque el rango entre la deficiencia y la toxicidad de boro es muy pequeño. Pueden pasar de una deficiencia a una toxicidad. Si no hacen análisis y si es agua de riego con alto contenido de boro, pueden tener toxicidad por boro. Entonces tampoco lo apliquen así sin tener un dato confiable de la dosis. Finalmente el níquel, ya vamos a terminar. El níquel es el micronutriente que más recientemente se incorporó a los nutrientes esenciales, porque hace unos 10 años ahí el doctor Patrick Brown, un australiano que está en California, junto con Chapman y otros especialistas, pues demostraron que es un cofactor de la ureasa y lo requiere la planta en muy, muy pequeñas cantidades. Estamos hablando de gramos por hectárea. Entonces no se usa normalmente como un fertilizante todavía. Lo que contiene el suelo es normalmente suficiente, pero puede servir para complemento en aplicaciones foliares de urea, por ejemplo, para que se asimile más fácilmente esa urea. Y bueno, con unas curvas de acumulación de nutrientes, que es igual otro tema casi para otro curso, pues podemos ir viendo cómo hacer el fertirriego en el caso de maíces en riego por goteo, muy tecnificados, para obtener altos rendimientos. Podemos ir viendo en qué etapa se requiere cada nutriente, sobre todo el nitrógeno, que si lo aplicamos en un solo evento, ya vemos que se va a perder por una u otra vía. Entonces, entre mejor fraccionemos el nitrógeno, va a ser mayor la eficiencia. Y quiero terminar comentándoles que, pues, aparte de hacer esta dosificación adecuada, podemos llevar a cabo un monitoreo nutrimental con diferentes esquemas. Para el caso de nitrógeno está el SPAT, un equipo de Minolta ya con mucho tiempo, que sirve para medir indirectamente el nivel de clorofila, ¿no? O los grados de verdor. Y vemos aquí cómo se relaciona el nivel de nitrógeno. A mayor nivel de nitrógeno, bueno, en este caso mayor rendimiento y mayor concentración de clorofila. Y lo podemos medir con estos equipos portátiles. Aquí vemos otro, el Green Seeker, que antes, bueno, es un aparato muy grande, muy costoso, que se le puede acoplar a los tractores, pero ahora desde hace unos 4 o 5 años está esta versión portátil mucho más económica y manejable, ¿no? Para ver los índices de verdor y poder definir si la dosis de nitrógeno es la adecuada. Ahí vimos otro equipo, el Apogee, o el que ya tiene más años de estudio, el análisis foliar en un laboratorio, tomar la hoja más recientemente madura. Si es un cultivo muy pequeño, se toma toda la planta. Ya en un cultivo grande es la hoja que está ubicada abajo del jilote. Tomar varias hojas, unas 20 o 30, llevarlas al laboratorio y les van a dar los resultados de todos los nutrientes, 12, 13 nutrientes, para que vean en cuál pueden estar deficientes con su fertilización. Se puede hacer un análisis DRIS para ver cuál es el que está limitando el rendimiento.
Y hace poco el doctor Javier Castellanos presentó avances muy recientes de una investigación de los últimos años, en donde hace este análisis, este monitoreo nutrimental en maíz, tomando la nervadura central de la hoja. Esto lo pueden hacer en campo, no es necesario llevarlo al laboratorio. Con una prensa sacan este extracto de la nervadura central y pueden medir nutrientes con equipos portátiles, ¿sí? Pueden usar el de nitratos, pueden usar potasio, calcio, incluso sodio si lo quisieran medir, en la nervadura central. También Hanna, además de Oriva, tiene un equipo para medir fósforo también. Todos estos equipos los vende una empresa que se llama ProAin para ir monitoreando la nutrición y que vean si está deficiente sin necesidad de mandar al laboratorio. Aquí están los niveles, ¿sí? En qué nivel debe estar el nitrógeno nítrico. El equipo se los va a dar en nitratos. Para convertirlos a nitrógeno en forma nítrica, se divide entre 4.4. ¿Sí? Y lo pueden comparar con esta tablita. Es una investigación, como les decía, reciente de un estudiante de maestría, Emiliano Roacho. Ya se tituló, el maestro en ciencias Emiliano Roacho. Y el doctor Javier Castellanos, también participó el doctor Jorge Chevers del Colegio de Postgraduados. Y otra forma de monitorear la nutrición es midiendo nitratos en la base del tallo, un procedimiento similar. Aquí está el segmento que se analiza. Y con esta prensa o algo similar pueden medir y se requieren entre 400 y 500 partes por millón de nitratos en esa base del tallo. Bien, pues me pasé unos 5 minutitos, pero con esto pues quiero mostrarles que el universo de la fertilización es muy amplio. Cada nutriente hay que analizarlo, hay que ver cómo funciona, qué efectos tiene en la planta y cómo determinar su dosis de fertilización, qué fuentes usar y cómo irlas fraccionando durante el ciclo del cultivo de maíz. Ernesto, muchas gracias. Quedo a disposición si es que pudiéramos Sí, leer un par de claro. preguntas. Vamos a tomar unos 5 minutitos para hacer unas preguntas. Apunté unas muy interesantes. Gracias por tu presentación, Jesús. La verdad que eres un experto para esta cuestión de fertilidad. Entonces, voy a enviar, te voy a mencionar algunas preguntas que escribí muy interesantes. Pues la primera es que yo la puedo contestar. La presentación va a estar disponible para todos los que están presentes aquí conectados. Va a estar disponible. Enseguida se las estará enviando a sus correos. Esa es la pregunta que puedo contestar. Pero ahí va la primera, Jesús. Por aquí Adelante. dicen, sabiendo que el fósforo se fija en el suelo, ¿cómo se asegura ese elemento que está disponible en la planta? Sí, es en el análisis, estos métodos, Bray y Olsen que les comenté, se calibran, se correlacionan y no se analiza el fósforo total que hay en el suelo. Si analizáramos el fósforo total, pues no tendría mucho sentido, porque efectivamente mucho del fósforo estará fijado. Pero estos métodos se hacen con diferentes soluciones, extraen el fósforo simulando la cantidad total que también la planta podría extraer. En Brasil usan otro método con resinas que también les ha funcionado muy bien. En Brasil, el sur de Bolivia, para maíces, para soyas. En México está calibrado Olsen y Bray, ya les comentaba, Bray para suelos ácidos y neutros y Olsen para alcalinos, con más de 5% de carbonatos. Y con muchos estudios previos de muchos años y de muchos investigadores en diferentes regiones, se han calibrado. Entonces hay una correlación para saber que ese fósforo está disponible para las plantas. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Ahí va otra pregunta.
En cuanto al costo-beneficio, ¿es recomendable aplicar ácidos húmicos fúlvicos al suelo para neutralizar la acumulación de sales? Bien, los ácidos húmicos y fúlvicos tienen muchas funciones. Pueden quelatar micronutrientes, se forman fulvatos o humatos, no solo de micronutrientes, también de calcio, con lo cual pueden hacer que sea más móvil estos nutrientes y que se absorban mejor por las plantas. Pueden funcionar como bioestimulantes también. Si se aplican en dosis grandes al suelo, también incrementan la materia orgánica a lo largo del tiempo. Y pueden contrarrestar, como ahí lo dice la pregunta, efectos salinos. Aunque para la salinidad, siempre que sea posible, lo más efectivo es lavar sales, ¿sí? Hacer una lámina de lavado, siempre que tengamos un drenaje a donde puedan y que tengamos una fuente de agua baja en sales para poder hacer lavado de los suelos. Pero sí hay muchos productos comerciales a base de ácidos húmicos que pueden funcionar bien para el cultivo. Y en función del precio, de los rendimientos y de una gran cantidad de variables, pudiéramos determinar si es rentable, como decía ahí, ¿no? Si hay un costo-beneficio adecuado. Okay. Creo que no en todos los casos sería conveniente. Ok, gracias Jesús. Pasamos a la siguiente, Jesús. Se entiende que el calcio ayuda a subir el pH del suelo. En el caso del sulfato de yeso, o sea, el sulfato de calcio, el yeso, ¿también ayuda a subir el pH? ¿Es correcto esto? Sí, no necesariamente. Quiero aquí aclararlo. Sí suele pasar que los suelos calcáreos sean alcalinos, pero son calcáreos porque contienen una gran cantidad de carbonato de calcio. El carbonato de calcio sí incrementa el pH, sí hace que un suelo se haga alcalino. Yo les ponía el ejemplo del estómago, ¿no? Una gran acidez, consumes bicarbonato, carbonato y te neutraliza. No así otras fuentes de calcio. ¿Sí? El sulfato de calcio es una sal neutra. Contiene calcio, pero no va a aumentar el pH, no alcaliniza. Entonces, el yeso sí ayuda en los suelos ácidos, pero no para subir el pH. No va a quitar la acidez. Simplemente va a disminuir el nivel de aluminio soluble, el nivel de aluminio disponible que afecta a las plantas, que es tóxico para las plantas. Este calcio lo va a desplazar y va a dar mejores condiciones para que la raíz crezca, para que haya más microorganismos, más fertilidad biológica y el maíz tenga mejores condiciones. Pero el yeso agrícola no sube el pH, el sulfato de calcio no sube el pH y no necesariamente el calcio, no es el calcio el responsable de subir el pH, más bien es el anión que lo acompaña, carbonatos o bicarbonatos, los que suben el pH. Ok, gracias Jesús. Una más. Dice, ¿qué recomienda usted cuando existe una alta conductividad eléctrica en un suelo? ¿Sí? ¿Hay problemas con el cultivo? ¿Cómo se corrige? Correcto. La conductividad eléctrica es una medida indirecta de la salinidad. La electricidad no fluye a través del agua destilada o fluye muy poquito. Y en la medida en que le agregamos sales, la electricidad corre más rápido, hay una mejor conductividad eléctrica. Entonces, este parámetro, esta medida de la conductividad eléctrica, se empezó a usar para medir indirectamente la salinidad. Entonces, el maíz es una planta que está, como les decía, adaptada a muchísimas condiciones diferentes, pHs ácidos, pHs alcalinos, calor, frío, etcétera, ¿no? Diferentes genotipos. Entonces, hay maíces más tolerantes que otros a la salinidad, pero en general, pues sí le afecta al cultivo. Cuando hablamos de más de 3 o 4 decisiemens por metro, ya podemos tener afectaciones en el rendimiento del maíz. Y bueno, como les decía, hay que lavar esos suelos. Si hay posibilidad de lavarlos, hay que hacer riegos de lavado
para disminuir las sales. Cuidado, si además de ser suelos salinos son suelos sódicos, primero hay que corregir la sodicidad, porque si no, no vamos a poder lavar, ¿sí? Después se corrige la salinidad. Hay suelos salinos, suelos sódicos y suelos salinos sódicos, que tienen las dos desventajas, dependiendo del tipo de sales que tenga el suelo, ¿no? Ok, Jesús, vamos a darle paso a las últimas dos y las demás en breve te las envío para que tú nos puedas ayudar a contestarlas ahí a tu correo, Jesús. Una De acuerdo. más, dice, por la volatilización del nitrógeno que se convierte en aplicaciones en siembras de temporal, ¿qué es más recomendable? ¿Aplicar urea o sulfato de amonio? Tanto la urea como el sulfato de amonio se pueden volatilizar. Se volatiliza más el sulfato de amonio, entonces sería mejor urea, pero es mejor incorporarlos. En los cultivos donde hay, en las zonas donde hay más riesgo de volatilización amoniacal, ahí lo que se recomienda es incorporar el fertilizante, no dejarlo en la superficie para que no se volatilice tanto. Ok, muchas gracias, Jesús. La última y con esto cerramos este periodo de preguntas, que es muy interesante. ¿Es recomendable la fertilización foliar, sabiendo que los mayores nutrientes los toma la planta por la raíz? ¿Qué recomiendas tú? Claro, efectivamente lo que dicen es correcto. La gran cantidad de nutrientes van a ser absorbidos por la raíz. Pero la fertilización foliar es una estrategia que sirve en algunas ocasiones. Suelos muy alcalinos, por más hierro que le pongas al suelo, si no corriges el pH, ese hierro no se va a absorber por la planta. O el manganeso tampoco. Entonces, pues una fertilización foliar puede ayudar bastante. Desventajas de la fertilización foliar, pues que lo aplicamos en la hoja y como no se mueve, el hierro no es móvil en la planta, salen nuevas hojas, nuevos brotes y van a volver a salir deficientes. Tenemos que hacer nuevamente otra aplicación foliar. Entonces, estoy haciéndolo muy resumido, hay mucha información sobre la fertilización foliar, pero en términos generales es una estrategia para corregir deficiencias de una forma rápida. Se corrigen más rápido vía foliar que al suelo. Para condiciones donde el suelo no permita la absorción de algún nutriente, puede ser una buena estrategia la fertilización foliar. Pero a largo plazo, lo ideal para corregir el problema a largo plazo es, hay que corregir las condiciones del suelo para que haya todos los nutrientes. Pero si ustedes llegan a un cultivo donde se nota claramente la deficiencia de algún nutriente, pueden hacer aplicaciones foliares de boro, de zinc, incluso de nitrógeno, calcio. Jamás van a aplicar todo el nitrógeno que se requiere por la vía foliar, pero puede ayudar de manera pronta, de manera rápida, sobre todo si lo acompañan de aminoácidos, para que se absorba rápidamente y se corrija esta deficiencia. Sí puede ser una buena estrategia la fertilización foliar.